Estamos con Fabio Beltrán de Colombia. Bueno, Fabio, primera pregunta general, ¿qué valoración haces de la cumbre? ¿Qué venías a buscar y qué te llevas? Gracias, Federico, por la invitación. En general de la cumbre, digamos que es un método que funciona para que desde las personas que construimos o ayudamos a construir proyectos y marcas políticas entendamos con el contexto y la coyuntura que es latinoamericana, no solamente colombiana, en donde empezamos a vivir por la construcción de una agenda electoral, dos conceptos que son bastante fuertes, y es la polarización para generar miedo. Polarización, miedo. Entendemos nosotros como personas que estamos detrás de la construcción de proyectos y de marcas políticas que debemos utilizar herramientas para trabajar emociones más allá del miedo, y es una constante en las distintas ponencias de las distintas personas que hemos visto, y es algo que hay que reforzar. Algo que pasó el sábado en Colombia, en donde un atentado contra un precandidato presidencial nos hace reflexionar y replantear bastantes dinámicas y temas alrededor de la construcción de marcas políticas, y siento que es una responsabilidad nuestra, porque siento que antes del medio, antes de la distribución, antes de la creación de la noticia, hay personas que están detrás de cámaras planeando mensajes. En ese sentido, tu charla va a hablar de neurociencia. ¿Cómo se aplica la neurociencia hoy a la comunicación política y a la construcción de un candidato? Es importante entender, Federico, que es también un concepto bastante utilizado desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora estamos entendiendo por qué los seres humanos nos comportamos de manera emocional. Entonces, hay una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos a través de las distintas formas en cómo procesamos la información. Procesamos información racional, procesamos información de manera emocional y procesamos información de manera instintiva. Y somos más emocionales que racionales, porque la información tarda hasta 3 veces más en llegar a la parte del cerebro en donde procesamos la información racional. Esa es la respuesta. Por eso somos el 95% seres vivos que nos comportamos y nos regimos bajo unas normas emocionales desde la neurociencia. Entonces, si nosotros entendemos cómo a partir del comportamiento humano y entendiendo el comportamiento de las personas, es importante entender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos. Si nosotros lo entendemos, nos dotamos de herramientas y conocemos herramientas que nos permiten clasificar las emociones del ser humano. Ahí podemos trabajar e intentar entender ese comportamiento y ese pensamiento sociográfico y colectivo para guiar el proceso electoral, para construir proyectos y marcas políticas que aporten a la construcción realmente de democracias, porque yo siento que, y es en toda Latinoamérica, no es solamente en Colombia, el miedo destruye campañas, el miedo destruye ideas, el miedo acaba candidatos. Entonces, si nosotros entendemos que el miedo no debería ser el único componente como estrategia de comunicación, hay 6 emociones más en las cuales podemos trabajar. Los seres humanos nos comportamos de acuerdo a 7 emociones que son básicas. Neutral, ausencia de emociones, felicidad, miedo, disgusto, enojo, tristeza y sorpresa. El miedo es uno. Tenemos 6 más que podemos explotar, y hasta ahora estamos entendiéndolo, porque siento que Latinoamérica, Colombia, pasó en Ecuador 2023 con el candidato Fernando Villavicencio, pasó en Haití en el 2021, les pasó a ustedes en el 2022 con Kirchner. El miedo no debería ser la única herramienta. Y en ese sentido te pregunto, tal vez es difícil y me decir no hay una respuesta, pero ¿qué es más importante o qué le conviene a un candidato? ¿Construir su figura y su discurso en función a la emoción o a las emociones que él siente que hay en la sociedad? ¿O al revés, darle a la sociedad o generarle a la sociedad emociones a través de su mensaje? Yo siento que lo sano, lo que deberíamos hacer nosotros, lo que deberían hacer los candidatos, es construir marcas políticas que primero entiendan al electorado,
entienda un nicho electoral. Pero acá hay dos momentos, porque una cosa es el discurso en campaña y otra cosa son las herramientas de gobierno. Tienen que estar muy alineadas. Yo en campaña no soluciono problemas, en campaña doy un discurso para que la gente confíe en mí, compre mi producto político, mi marca política el día del voto. Nosotros consumimos política votando. Entonces tiene que haber una alineación y una coherencia y una armonía entre lo que yo digo en campaña y en lo que hago yo en mi plan de gobierno. Ustedes en Argentina lo llaman plan de acción. Hay que estar muy alineadas las dos cosas y pienso que debe funcionar de esa forma. Entonces, conecto con el electorado, pero le soluciono cuando hago gobierno. Nosotros deberíamos enfocarnos en construir procesos electorales democráticos que en gobierno aporten a la construcción de ciudades, de naciones y de regiones. Y por último, así ya te libero, ¿cómo pensás que interactúan o se involucran las distintas herramientas digitales que hay hoy para hacer esa construcción? Es un ecosistema bastante robusto que no para de crecer. De hecho, hablaba con Gonzalo hace un rato, parte del equipo de Noticias de... Y no dejo yo de impactarme y de impresionarme de cómo el ecosistema digital soluciona comunicación a partir de la segmentación precisa. Entonces es como entender que es un ecosistema que realmente no para de crecer, se robustece cada vez más y pues lamentablemente a veces hay productos políticos o marcas cuya estrategia de comunicación no está bien planteada y es en donde falla la comunicación, falla la estrategia y nos encontramos con escenarios de derrota. Yo siempre he dicho, y lo digo a mis clientes, y es que no hay proceso que nos deje un mayor aprendizaje que una campaña que se pierde. Se aprende muchísimo, se aprende más en las campañas derrotadas que en las campañas que ganamos, es una realidad. Entonces, entender que hay herramientas distintas todos los meses, todos los años, permite crear comunicación efectiva y eficaz para construir proyectos políticos.